modera Néstor Morales. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este es Veredicto, el programa de debates, de análisis que transmitimos las noches de domingo aquí en Canal Capital. Vamos a hablar de un tema que nos deja el reciente paro de estudiantes universitarios en Colombia, a propósito del proyecto de la reforma a la educación superior que ha planteado el gobierno del presidente Santos. Retiró ese proyecto el tema de la figura, el ingrediente del ánimo de lucro, pero los estudiantes están pidiendo gratuidad en la universidad pública. Hoy en día tenemos en Colombia casi 2 millones de estudiantes en educación superior, contando allí los de la educación universitaria, contando los técnicos profesionales, contando los tecnológicos. Y vamos a hablar esta noche de si es posible, sacado el ingrediente del ánimo de lucro, tener un modelo de educación superior en Colombia totalmente gratis, que es la aspiración de los estudiantes que hicieron el paro. Bienvenidos, ese es nuestro tema. Antes de presentarles a nuestros invitados, aquí están algunos de los argumentos para el debate. El retiro del proyecto de reforma a la Ley 30, aparte de calmar el ánimo de la comunidad estudiantil del país, también dejó algunas inquietudes acerca del financiamiento de las instituciones de educación superior, uno de los puntos más discutidos. El problema de la inequidad, dicho sea de paso, no se resuelve con las fórmulas que ponen todo su acento en el crédito educativo y en las acciones subsidiarias del Estado. Pasa necesariamente por fortalecer la institucionalidad que en este caso está representado por las universidades estatales, que como hemos sostenido en múltiples oportunidades, vienen pasando por una crisis de financiamiento porque la Ley 30, que seguiría vigente, no ha resuelto este asunto. El análisis inicia por cómo van a acceder a la siguiente fase de educación los más de 770.000 estudiantes que están por graduarse como bachilleres tan solo este año. Para algunos, los recursos de las transferencias deben redistribuirse para dar mayor cobertura, pero en ningún caso esto la garantiza, debido a los altos índices de deserción escolar que en los últimos 8 años alcanzó la cifra de 3.3 millones de alumnos. El deber ser de la educación es para estar al servicio del bien común y no al servicio del mercado, o sea, y desde ese punto de vista ellos están invirtiendo cantidades impresionantes, digamos, de recursos. Yo creo que ninguno de nuestros países sería capaz de hacerlo. Sí, yo creo que hay temas que en nuestros países, no está en todos los países, pero en nuestros países los estados dejaron de invertir en la educación, en las universidades públicas. Yo creo que hay que volver a invertir en las universidades públicas. Aprovechando que votar en nuestra página de internet y en nuestra línea telefónica es gratuito, ustedes dictarán el veredicto. Este es nuestro tema de esta noche, la gratuidad, que según los estudiantes está vinculado como modelo al tema del ánimo de lucro que intentó incluir en el proyecto de reforma a la educación superior el gobierno del presidente Santos. Si ustedes quieren tomar nota, pueden votar en este número telefónico que aparece en pantalla, 018-124-024. Ya conocerán al fiscal y a la defensora. También pueden expresar su opinión a través de la página de internet www.canalcapital.gov.co. Esta noche el fiscal es Aurelio Suárez. Fue candidato a la alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático, pero es especialmente un reconocido analista y estudioso de estos temas. Doctor Aurelio, buenas noches. Muy buenas noches, Néstor. Muy gracias por su invitación. Por otro lado, la defensora esta noche es la doctora María Eugenia Correra. Fue viceministra de Educación y actualmente es la vicerrectora académica de la Universidad Gran Colombia. Doctora María Eugenia, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Néstor. Muy amable por su invitación y la posibilidad de estar en un programa tan importante como este. Bueno, ya ustedes conocen el modelo, ¿no? Vamos a discutir el modelo de educación pública, ya ustedes conocen el modelo de este programa. Doctor Aurelio, lo invito a que como fiscal abra usted este debate. Por un lado, es un debate con dos patas, es el debate sobre la gratuidad fundamentalmente, pero también aparece el tema del ánimo de lucro. Bienvenido. Bueno, mil gracias. Lo primero que quiero señalar es que este no es un debate que se circunscriba al ámbito nacional. Hoy, en el mundo de la educación superior, esta es la discusión. ¿Cuál es la tendencia que en educación superior a nivel internacional se está imponiendo? Sobre todo después de que los acuerdos de libre comercio, a partir de comienzos del siglo XXI, empezaron a impulsar la tendencia general de educación con ánimo de lucro, negociada, como todos sabemos, en los capítulos de servicios de estos acuerdos de libre comercio. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, ha advertido lo siguiente:
de acentuarse la tendencia de la educación superior con ánimo de lucro y con su consecuente desplazamiento del Estado en la prestación obligatoria de este servicio, se creará un mundo dual en el cual unos países serán productores de conocimiento y otros países serán consumidores de conocimiento. Y en ese sentido, países que se incorporen a esta tendencia y asuman como tal ser consumidores de conocimiento, perderán el aspecto principal de la educación superior, que es la de construir y crear conocimiento. Por eso la UNESCO, y de antemano podríamos resolver este juicio con esta definición, ha señalado que la educación superior debe ser un derecho humano universal, un bien público social de calidad y un deber del Estado. De tal manera que los países están en esa opción. ¿Y usted cree que O esto se último, montan en el tren de la UNESCO? perdóneme, doctor Aurelio, ¿usted cree que esto último quiere decir que en consecuencia la UNESCO dice la universidad superior debe ser gratuita? Por supuesto, es un deber del Estado. Y cuando se habla de un deber del Estado quiere decir que no puede haber una limitación de tipo económico para el acceso a la educación superior. Existen limitaciones y selecciones de tipo académico para acceder a la educación superior, pero no debe haber limitaciones, obstáculos de tipo económico para ese acceso a ese derecho. Y es más, la UNESCO señala cómo países que han venido incorporando este tipo de elementos en la educación superior se han convertido en países exportadores de migrantes de calidad, es decir, lo que nosotros llamamos fuga de cerebros. En ese sentido, por ejemplo, México ha exportado 1,5 millones de personas con grandes capacidades intelectuales a otros países, porque este tipo de situaciones de pérdida de presencia del Estado en la educación superior así lo suscita. La gratuidad en la educación, entre otras cosas, asegura, y la presencia del Estado en ella asegura que esas personas con capacidad de innovación, con capacidad de correr las fronteras del conocimiento, puedan permanecer en sus países. La educación con ánimo de lucro incluso no se presenta como una opción, se presenta como una imposición. Es evidente que hay grandes capitales incorporados en el proyecto, capitales financieros en el proyecto de educación superior. Digamos, por ejemplo, que en los Estados Unidos de Norteamérica, no solamente desde la oferta, los nuevos prestadores de servicios de educación superior con ánimo de lucro tienen incorporados a grupos élites de capital privado, sino que además la demanda a la educación superior con ánimo de lucro se ha convertido en un enorme negocio del capital prestamista en créditos a los estudiantes. En los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, el monto de préstamo de los créditos estudiantiles para la educación superior y especialmente para la educación superior con ánimo de lucro, a la cual están involucrados un 96% de los estudiantes como prestamistas de crédito, tiene un monto hoy valor superior a $1 billón. Cuando hablo de 1 billón, hablo de 1 millón de millones de dólares. Es tan grande el negocio que es superior al de las tarjetas de crédito en los Estados Unidos de Norteamérica. De tal manera que, por el otro lado, lo que vemos es que en los países donde funciona la gratuidad, por ejemplo, México, Argentina, Brasil, de las 200 mejores universidades latinoamericanas del mundo, hay 3 latinoamericanas, las 3 públicas y gratuitas: Sao Paulo, UNAM y UBA de Buenos Aires. Su primer testigo, si es tan amable. Mi primer testigo es la doctora Catalina Toro. Catalina Toro es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, doctora en Sociología. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Su primera pregunta, señor fiscal. Quiero, en primer lugar, preguntarle esto. En Colombia ha venido desarrollándose un proceso de reducción de gasto público hacia la educación superior y especialmente hacia la universidad pública. Es decir, venimos alejándonos cada vez más de la gratuidad. ¿Usted podría decirnos, doctora Toro, cómo ha afectado el ejercicio de la profesión docente, sobre todo en términos de calidad, ese viraje en la política educativa en Colombia? Bueno, yo quisiera plantear que precisamente debido a esa ausencia cada vez mayor del Estado en los recursos públicos de las universidades, esto ha venido afectando a los docentes en una problemática que podríamos llamar la flexibilización laboral de los docentes. La Universidad Nacional, por ejemplo, tiene que acudir a conseguir el 50% de sus recursos. En la
precarización en la que estamos en este momento, hay ahora también, además de la planta física de profesores, una universidad donde se duplicó y triplicó el número de posgrados en muy poco tiempo, en parte para buscar recursos adicionales, donde se le obliga a los docentes a contratar para también buscar recursos adicionales a la universidad, y donde también se quiere implementar un sistema de organización de trabajo donde un docente precario, lo que llamamos el profesor buceta, mal pagado, sea quien se encargue de la docencia, y que hayan otros profesores de planta que se encarguen de la investigación. Y aquí hay un punto relacionado con la calidad que tiene que ver con eso. La precarización del docente en términos de esas plantas de profesores ocasionales conlleva a que ese profesor muy preparado, con muchos títulos, mal pagado, un profesor que dicta en todas las universidades, por eso lo llamamos el profesor buceta, se le pague únicamente las horas de docencia, como si la docencia no significara procesos de investigación. Cuando a las universidades las obligan a autofinanciarse, esto quiere decir que la universidad se ve obligada a vender servicios, y las universidades se ven obligadas a vender servicios por 3 vías. Por una parte, en la venta de servicios, contratos de extensión que no necesariamente son de investigación, lo que afecta la calidad y que no se revierte necesariamente en los procesos de formación de estudiantes. En segundo lugar, la venta de posgrados, que hace que los profesores se desarticulen del pregrado, porque estas reformas, y perdone que vuelva al asunto de la calidad y sin ánimo de lucro o al ánimo de lucro, lo que quiere es debilitar el pregrado, la formación del docente, y quitarle calidad al pregrado, lo que están haciendo los profesores hoy, y por eso afecta el tema de la precarización, es que no están abandonando el pregrado porque se quiere mantener una calidad, pero a su vez tienen que intervenir en otros escenarios. Ahora, ¿qué pasa con el problema de la gratuidad? Está acabando su tiempo y el fiscal no le ha hecho preguntas. ¿Qué garantiza la autonomía universitaria y desarrollo investigativo? ¿La gratuidad o el ánimo de lucro? Pues precisamente el ánimo de lucro le quita la autonomía a la universidad. ¿Por qué? Porque entre otras razones, los recursos que van para investigación van determinados en términos de prioridades del gobierno y prioridades muchas veces de la banca multilateral que las financia, o de las políticas de gobierno. ¿Qué hace un profesor que quiere financiar su investigación? Si él no investiga en esas líneas a las cuales el gobierno, por ejemplo, actualmente en minería está obligando a ese profesor, pierde la autonomía de plantearse sus preguntas. Es una de las razones, entre muchas otras. La otra es la de gobernarse a sí mismo. O un ejemplo, los consejos de gobierno de las universidades cada vez más empiezan a estar conformados por sectores del gobierno y sectores productivos que también están incidiendo en las políticas internas. Doctora. Aquí la invito, por favor. Gracias. Me sorprende mucho los planteamientos que usted ha hecho, y me sorprende mucho porque entonces le hago una pregunta a usted. Cuando usted habla de la autonomía de la Universidad Nacional y de la calidad, yo le pregunto a usted, ¿cuántos programas tiene acreditados en este momento en la Universidad Nacional? Me habla de grupos de investigación, me habla de departamentos. Es otro tema. Los grupos de investigación vamos a entrar ahora. Le hago la pregunta. Ustedes son la universidad que más, hasta donde tengo entendido, programas de investigación tienen en este momento con alta calidad. ¿Es cierto o no es cierto? Claro, en la universidad tenemos ¿Y es cierto o no es cierto que para lograr la alta calidad, doctora, se necesita que un número importante de profesores sean de planta permanente en la universidad y no profesores bucetas? Sí, ¿Cuál es el porcentaje de los profesores que no son bucetas? 50%. Pero usted viene de una universidad que es una de las universidades que está entre las universidades públicas de mejor calidad del país. Viene de una universidad que tiene el mayor número de investigaciones en conciencia. Yo no sabía que en este país le unidireccionaban a uno los temas de investigación por la banca multilateral, porque entonces yo me pregunto, ¿qué ha hecho entonces la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia para resolver tantos de los problemas que ha tenido el país, que son bandera ustedes en esos temas? ¿Y desde cuándo usted plantea que vienen direccionados
por la banca multilateral y que uno para hacer un doctorado tiene que estar direccionado el tema de investigación y la pregunta de investigación sobre, de acuerdo a los criterios y a los objetivos de ellos. Esto tiene que ver con lo que fue la reforma y la o desestructuración de lo que fue algo muy importante en Colombia, que es el Instituto de Ciencia y Tecnología Colciencias, un instituto independiente con recursos públicos que financiaba investigación pública de acuerdo a las propuestas que las universidades solicitaban. Colciencias, ¿qué soy? Un organismo de bolsillo de la Presidencia de la República que define además de manera unipersonal y a un corto plazo, porque las políticas de ciencia y tecnología deben ser políticas de largo plazo, como en México, como en Brasil, y no de los caprichos de uno o dos presidentes. Totalmente de acuerdo con y desde usted, que totalmente de acuerdo, doctora, pero reestructuraron. venir a decir tanto de que a un doctor de la Universidad Nacional a usted le imponen la pregunta de investigación para sacar un doctorado, me parece un exabrupto. Doctora María Eugenia, gracias por acompañarnos. Doctora Catalina, sí, tenemos un problema de tiempo, gracias. Me causa curiosidad que Catalina Toro, la testigo, es egresada de la Universidad de los Andes y que Aurelio Suárez es egresado de la Universidad de los Andes. Digo simplemente como referencia porque estamos hablando también de modelos de educación superior. Siguiente testigo, doctor Aurelio, por favor. Cáusele más curiosidad que haya gente que es de la Universidad Nacional y juega del otro lado. No, ya va a ver, tengo un testigo del otro lado, es decir, es que este es un poco el mundo al revés. Sí, Aurelio. Cómo nos cambia la vida, como decía el soldado Domínguez. Así es. Invito a Sergio Fernández, representante de los estudiantes al... Sergio Fernández, voy a preguntarle antes de qué universidad es, Sergio. Universidad Nacional de Colombia. Su pregunta. Sergio, vamos a hacer la pregunta que el señor juez ha estado esperando durante el curso del programa. ¿Por qué el movimiento estudiantil colombiano plantea hoy que es posible la gratuidad en la educación? Voy a responder la pregunta en dos partes. Lo primero es, ¿por qué es que es necesario? Y la pregunta sobre la necesidad de la gratuidad tiene que ver con si la educación es un derecho o es un privilegio. Y esta es una discusión que no nos la inventamos nosotros. Esa es una discusión que apareció por lo menos hace 300 años desde la Revolución Industrial, por lo menos incluso desde 1776, año en el que Adam Smith, no fue Lenin ni Marx, Adam Smith escribe La riqueza de las naciones. ¿Y qué es lo que se dice con respecto a la educación como un derecho? Se dice, hombre, si la educación quiere ser un derecho, debe ser pública. ¿Y por qué debe ser pública? Porque debe ser de altísima calidad. Y solamente el Estado, que es la mayor fuerza económica de una sociedad, puede garantizar educación de altísima calidad para todo el mundo por ser la mayor fuerza económica de una sociedad. Es decir, es necesaria sobre todo en el tercer país más inicuo del mundo, sobre todo en un país donde 1 de cada 2 ciudadanos es pobre, 9 de cada 10 campesinos viven en la pobreza o en la miseria y 70 de cada 100 colombianos viven en el desempleo, en el subempleo. Primer elemento, es necesaria. Segundo, es posible. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuánto recauda hoy la Universidad Pública Colombiana? 32 universidades públicas por cuenta de las matrículas. 650.000 millones de pesos. ¿Sabe usted cuántos son 650.000 millones de pesos? Yo sí sé, 650.000 millones de pesos son una 80ª parte de lo que año a año se destina a la sagrada deuda externa de este país. Eso es intocable, han dicho acá los neoliberales de este país. Segundo, eso es una 40ª parte de lo que año a año se destina a la guerra en este país. Y tercero, esta es más sencilla todavía. Si no quiere tocar los otros dos rubros, le propongo este. Tercero, eso es una 20ª parte de lo que año a año se pierden exenciones tributarias a las grandes multinacionales en este país. Esta semana, el senador Robledo hizo un debate en el Congreso en el que demostraba que en los últimos 10 años las multinacionales, únicamente las del sector minero, se han llevado 30 billones de pesos en exenciones tributarias, a un ritmo de 3 billones de pesos por año, y la universidad pública recibe solamente 2 billones de pesos al año. Es decir, la universidad pública gratuita y de alta calidad no solamente es necesaria en el tercer país más desigual del mundo, sino que es absolutamente posible. La segunda, Sergio. ¿Existe lucro en la universidad hoy? Por supuesto. Es decir, ¿el gobierno ha abandonado poco a poco su responsabilidad, esa que usted señalaba? Por supuesto. Acá pasa algo similar a lo que ocurre en el sistema chileno. La pelea de los estudiantes chilenos también es por una educación pública, gratuita y de alta calidad, pero también es para acabar con el lucro en la educación superior. Y yo le quiero decir algo a la doctora. Doctora, mire, en Chile tampoco existe en términos legales el lucro en la educación superior. Y en Colombia tampoco. En Colombia existe, igual que en Chile, el lucro por omisión, no por acción. Y le voy a explicar cómo es que existe el lucro en la educación superior colombiana. Le voy a explicar cómo es que hay lucro en la Universidad Nacional de Colombia. Cuando la universidad está mal financiada, se convierte en un instrumento de lucro por varias vías. Por ejemplo, si la universidad tiene que conseguir, como lo hace hoy, 1 de cada 2 pesos que necesita para existir a través de autofinanciamiento,
debe acudir, por ejemplo, a entregar el campus en concesión. Se convierte en un instrumento de lucro de tu boleta, que tu boleta llega cada semana a la Universidad Nacional y coge el León de Greiff para usufructo propio. Coge el hospital universitario con el que hoy no cuenta la Universidad Nacional y se lo entrega a CAFAM para que CAFAM, a través de la universidad, la vehiculice y la instrumentalice como un elemento de lucro. Coge, por ejemplo, el estadio Alfonso López Pumarejo, el estadio en el que por primera vez se jugó fútbol profesional en este país, y se lo entrega a CAFAM cada 8 días, y así se lucra una empresa a través de la universidad pública. Pero además, eso hay 1000 formas de lucrarse a través de la universidad pública y a través de la educación superior. O me van a decir que no hay lucro cuando hoy, por cada $1.000.000, y esto sí que lo saben ustedes, por cada $1.000.000 que pide prestado un estudiante de Alicetex, tiene que pagar 3 millones de pesos si quiere pagarlo en 10 años, o 2 millones de pesos si quiere pagarlo en 5. ¿Ahí no hay lucro? ¿O es que no sabemos, por ejemplo, que los recursos de Alicetex... Explíqueme que una cosa que me quedó sonando, que alquilar el León de Greiff, ¿ustedes lo quieren solo para estudiantes de la Universidad Nacional? No, mire, Néstor. Alquilar el León de Greiff para un evento privado, ¿eso la vuelve una universidad con ánimo de lucro? No, la universidad se convierte en un instrumento de lucro, es lo que estoy diciendo. Ahora, le voy a dar otro ejemplo de cómo se convierte la universidad. No se salga de ese ejemplo. La convierte en un instrumento de lucro. De lucro, ¿por qué? por supuesto. Es la universidad desfinanciada que tiene que acudir a empeñar, a poner en concesión o licitar su campus, o incluso a que Pero es mejor que eso, estoy siguiendo con su ejemplo, es mejor que el León de Greiff se pudra y se dañe y no se use. El León de Greiff no se va a pudrir ni se va a dañar por eso. Es que el León de Greiff hasta hace unos 10 años venía funcionando con conciertos gratuitos para la comunidad universitaria, con obras de teatro, con 1000 cosas. Es decir, no se va a pudrir el estadio, tampoco se va a pudrir porque los estudiantes iban a ir a jugar fútbol sin tener que pedirle permiso a CAFAM, y tampoco se va a pudrir un hospital universitario, mucho menos en un país con tantos enfermos y con tantas personas por fuera del sistema de salud. Es decir, no se van a pudrir las instalaciones de una universidad porque no se le entreguen al sector privado. Pero déjame terminar con esto, miren. Acá hay un problema concreto, y es con respecto a la extensión, que ahorita había una discusión acá. ¿Será que si una universidad mal financiada, como es la Universidad Pública Colombiana hoy, con un déficit de 700.000 millones de pesos desde 1992 hasta hoy, se ve ante el dilema de hacer extensión solidaria, a propósito de lo que usted decía, con una comunidad de campesinos desplazados, y asumir todos los costos allá, o asumir extensión remunerada con un pool de abogados y poner sus estudiantes de derecho en vez de al servicio de los campesinos, al servicio del pool de abogados? Una universidad pública maltrecha y desfinanciada, no por autonomía, sino por necesidad, ¿no decidiría ir más bien al pool de abogados? Es que esa es la discusión en la que está hoy la universidad pública. Hoy, por necesidad, no por autonomía, está convirtiéndose en un instrumento de lucro. Tiene la palabra María Eugenia Correa, que es la defensora de esta noche. Sergio es tu nombre, ¿no? Bueno, quiero decirle, Néstor y Sergio, que he seguido en detalle todo el desarrollo que ustedes han hecho en el país. Me parece importante, me parece que es loable defender sus posiciones, y es loable también salir a la calle pacíficamente a pedir reivindicaciones. Ahora bien, yo le pregunto a usted algo que me parece muy sencillo. ¿Cree usted que la inequidad del país se rompe con la universidad o con la formación primaria y secundaria? Mire, nosotros hemos dicho desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que la discusión acá tiene que ver incluso con un modelo de país. Hemos dicho a cada modelo de país le corresponde un modelo de educación. Y como a cada modelo de país le corresponde un modelo de educación, nosotros hemos dicho vamos es por un modelo de educación, desde el preescolar hasta el postdoctorado. ¿Cuál es el mejor modelo de educación superior en el mundo hoy? Es más, no solamente educación superior, de educación en el mundo hoy. Seguramente usted lo sabe, el modelo finlandés, según la UNESCO, gratuito, público y de alta calidad desde el preescolar hasta el postdoctorado. Nosotros hemos dicho, es posible y necesario en el tercer país más inicuo del mundo que haya un modelo de educación que garantice desde el primer Sergio, niño hasta el ¿y cómo doctorado? se financia el modelo finlandés? Con impuestos a quienes tienen recursos. En con este país no se le Entonces, con una carga impositiva. En un país como Colombia, donde solamente 1 millón de personas pagamos impuestos, ¿cómo financia usted esa gratuidad y ese sistema al que usted piensa que se debería llegar? Me recuerda su argumento al de María Fernanda Campo cuando nos decía, hombre, es que este es un país muy pobre, este es un país subdesarrollado. No. Permítame, yo No, termino pero la es que- respuesta pero- porque si no me deja responder. pero, Sergio. Si no hablamos turnados es imposible hacer un diálogo acá. Bueno, Entonces la Sergio. ministra nos decía, hombre, este es un país muy pobre, a uno le dan ganas de sacar 2.000 pesos y darle para el bus. Lo cierto acá es
que en este país esa actitud cicatera que se tiene con la educación, ¿por qué no se le tiene también con las grandes multinacionales? Porque uno no le dice a las multinacionales que se llevan 9 billones de pesos en exenciones tributarias al año, hombre, este es un país muy pobre, ¿por qué no paga los impuestos que está dejando de pagar? Por ejemplo, ¿por qué no le dice uno a los que hoy se llevan el oro de este país que pagan el 4% de regalías, mientras que los que sacan sal se llevan el 12% en regalías? Porque uno no les dice, hombre, ¿por qué no pagan impuestos, que este es un país muy pobre? ¿Por qué no pagan impuestos en el tercer país más inicuo del mundo? Bogotá es la sexta ciudad más inicua del mundo. Colombia es el segundo país más inicuo de Latinoamérica y el tercero del mundo. ¿Por qué no le decimos ese argumento a los que tienen los recursos? Porque no estamos diciendo créense nuevos impuestos, estamos diciendo páguense los que están. Pero es que ¿qué hacemos si en este país no se le cobran los impuestos a quienes deberían pagarlos? No, en eso estoy totalmente Entonces, de acuerdo con usted. Estamos de acuerdo. No, yo Pero ya vamos, parcialmente. ya yo vamos, simplemente Sergio, quería Sergio, oír en su qué- posición. el modelo de financiación. No, Sergio, uno tiene que darles la razón a ustedes en lo que es viable y racional. Y es posible. Nadie La reforma tributaria les- que está planteando Sergio será tema de otro debate. Ese es otro tema de debate que me parece muy importante y que se haga. Se haga porque en un país donde tan pocas personas pagamos impuestos para sostener un sistema de educación y un sistema de gratuidad, ese es el gran interrogante, Sergio. Esa es la discusión que vamos a poner sobre la mesa. Acá, si eso no está en discusión, no hay nada Claro. que discutir. Si no está Si en no está discusión. en discusión de Entonces, dónde van a para salir ti el- los recursos para la educación pública, pues entonces, ¿qué vamos a discutir? Sí, este es el anticipo de que lo que viene ya no es una reforma educativa, sino una reforma tributaria propuesta por los estudiantes. Sergio, gracias por Pero acompañarnos. espérame, permíteme, termino con esto. No hay reforma tributaria, es que es pagar los impuestos que hoy ya están. ¿Por qué no se pagan las regalías, hombre? Son bajísimas. ¿Por qué se le hace exenciones tributarias a quienes tienen mayores recursos? Es pagar lo que existe, no es Sergio, crear muchas nuevos gracias por recursos. acompañarnos Ustedes. esta noche. Vamos a hacer una pausa. Han sido los testigos de la Fiscalía. Este hombre obviamente conoce su tema y fue la estrella en las discusiones alrededor de la reforma educativa. Hacemos una pausa y estos son, insisto, los argumentos del fiscal Aurelio Suárez. Cuando regresemos vamos a conocer la defensa alrededor de la gratuidad y alrededor del ánimo de lucro. Este es Veredicto en Canal Capital. Ya volvemos. Este es Veredicto. Regresamos a Veredicto. Esta noche estamos debatiendo el modelo de educación que ha quedado planteado por cuenta del reciente paro de estudiantes universitarios. Ese nuevo modelo tiene como componente esencial la gratuidad. ¿Es posible la gratuidad en la universidad pública? ¿Es posible hacer una reforma sin ánimo de lucro, que es el ingrediente que contempló el gobierno del presidente Santos? Tiene la palabra la defensora, la doctora María Eugenia Correa. Fue viceministra de Educación, hoy en día está en una universidad privada. 3 minutos para sus 3 minutos argumentos. nomás. Bueno, yo quería comenzar por algo que me parece fundamental. Cuando pensamos en el término de gratuidad, yo lo primero que tengo que pensar es el tipo de sociedad, el tipo de sociedad donde yo me ubico. ¿Qué tipo de sociedad es Colombia? ¿Estamos en un Estado comunista, en un Estado socialista? ¿Estamos en un Estado comunista, neoliberal, capitalista? ¿En qué tipo de Estado estamos? Y yo sí creo definitivamente que uno de los parámetros fundamentales para cuestionarnos cualquier reforma en educación y para pensar en el término de la gratuidad es pensar epistemológicamente, abordarlo en el tipo de hombre que queremos formar para el siglo XXI, que sea acorde con la sociedad en la que estamos ubicados. De lo contrario es imposible. Yo hasta donde entiendo estamos en un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho que en el artículo 67 determina concretamente que este Estado tiene la gratuidad para el sistema básico primario y está tratando de llegar al sistema secundario. Solamente en Bogotá tenemos el 100% de esa gratuidad. Si la miramos a nivel regional, solo el 47% está llegando esa educación gratuita a el país. Todos quisiéramos tener educación gratuita y qué rico que los pobres también pudieran, los ricos pudieran tener la posibilidad de tener la universidad pública gratuita. Pero ahí están tocando otro principio, que es el principio de solidaridad. Yo sí creo que la sociedad, los que tienen más deben pagar y los que tienen menos no deben pagar o se les debe subsidiar. Y se les debe subsidiar
a través de becas, a través de créditos blandos, a través de otras posibilidades que podría tener el Estado. Ahora bien, la gratuidad entonces es y se ve como un derecho fundamental, y en eso estoy de acuerdo, pero acordémonos también que la educación es un servicio social, y eso tiene sus implicaciones. De ahí, y lo uno con el tema de lucro, que la universidad tenga la necesidad de insertarse en su medio social, buscar alternativas y no encerrarse en una torre de marfil pensando que ella es la única pensante y que está formando una élite del conocimiento alejado de la realidad. Tiene que insertarse en esa sociedad, y para poder insertarse en esa sociedad va a tener que meterse en la investigación, hay que meterse con acciones de proyección social, hay que tener pertinencia, esa es parte de nuestra función. Entonces, yo de verdad planteo aquí que el tema no es que si discutimos que sea de lucro o no, aquí el tema es preguntarnos cuál es la sostenibilidad de la universidad colombiana. El problema es, ¿somos nosotros capaces de sostener este sistema como lo tenemos? ¿De qué forma nos vamos a financiar con un país con tantas inequidades y tantas vulnerabilidades? El deber ser es lindo, la utopía es bella, pero uno tiene que estar parado en la tierra con dos pies y muy bien sentados, porque eso nos puede traer problemas. Yo entiendo que ustedes puedan plantear esto como un elemento de negociación para conseguir otras cosas, y eso es válido, Sergio, porque en política se hace eso. Se juega con poner parámetros muy altos para después lograr probablemente consecuciones más bajas. Pero no podemos olvidarnos que no estamos en Finlandia, no estamos en Brasil ni en Argentina, no, perdóname, es que estamos en Colombia. Espaciotemporalmente estamos ubicados acá, con unas realidades y con unos problemas muy serios. Y tenemos que pensar, para mí el problema de la inequidad comienza en cuántas personas pueden lograr esa educación primaria. ¿Cómo universalizamos que llegue a todas las regiones? ¿Y cómo logramos que la educación secundaria también se universalice para después llegar a la superior? Y en la superior sí pensar que es por méritos y es pensar que también se puede ganar de otras formas las posibilidades de financiamiento. Muy bien, su primer testigo, señora defensora. Doctor César Caballero, por favor. César Caballero es politólogo de la Universidad de los Andes, tiene especialización en gestión pública, analista, consultor. Doctor César, buenas noches. Néstor, buenas noches. Fue director del DANE y fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Manizales, que es una universidad privada. Privada, sí, señor. Muy bien. Doctor César, he venido hablando de que la verdadera equidad del país se logra cuando logremos universalizar la gratuidad en la primaria y en la secundaria. Le pregunto, ¿cuál es esa viabilidad para usted en la básica? ¿Existe viabilidad en la básica primaria, en la secundaria y en la universidad? Yo creo que es absolutamente posible, lograble y deseable que Colombia logre universalidad en la educación básica primaria y básica secundaria. Yo he sido de la posición de que el país va a mejorar la calidad de la educación básica primaria y secundaria cuando los hijos de las personas con medios estudien en colegios públicos, porque en ese momento la preocupación de la calidad de la educación básica y primaria va a estar concentrada allí. Las sociedades que han logrado romper las grandes inequidades del mundo lo hacen a través de dos mecanismos. Uno, lograr la universalidad y que todos sus estudiantes estudien, o el grueso de ellos, en la mayor parte, en el mismo tipo de colegios. Es decir, que el doctor Aurelio y que yo nos preocupemos porque nuestros hijos estudien en el mismo colegio con personas que no tendrían otra manera de pagar si no es gratuito, y que ahí nosotros nos preocupemos de la calidad. Entonces, lo primero para romper las grandes inequidades, creo yo, es concentrar los esfuerzos en una educación básica, primaria y secundaria, universidad gratuita y de calidad, y yo creo que eso es posible. Lo segundo, como lo han dicho las otras personas, es el tema tributario. No hay manera de tener una sociedad equitativa si el sistema tributario no lo ayuda a construir. ¿Por qué es preferible un sistema de financiación a la demanda
a un sistema de financiación en la oferta? Yo creo que hay que mezclarlos. Yo no diría que uno tenga que tener el uno o el otro. Pero explíquele, por favor, a los televidentes la diferencia entre una cosa y otra para que no se básicamente el tema de la financiación de la demanda es cuando usted le entrega los recursos a la universidad pública, y ahí yo quiero distinguir que cuando hablamos de 32 universidades públicas, pues para que sepamos sobre el manejo de los recursos y lo que pasa, estamos hablando de la Universidad Nacional de Colombia, que es prestigiosa, que maneja bien sus recursos y que todos queremos, pero también la Universidad Diego Luis Córdoba de Chocó, donde empiezan a ocurrir cosas que no son deseables. Y aquí en la discusión se cree que todas las universidades públicas son la nacional. No, hay universidades públicas como la Antioquia, la nacional, de una extraordinaria calidad. Y hay unas que son un desastre. Y hay otras que son un desastre. Tomadas por la parapolítica, por la politiquería. Entonces, digamos que yo quiero señalar que hay que distinguir esas dos cosas. Pero yo lo que sí creo es que la universidad pública de calidad debe mantener un subsidio a la demanda que le permita tener profesores de planta, programas de investigación autónomos y unos temas. Pero no creo que eso sea óbice para que el país también monte un sistema de subsidios, esos subsidios de la oferta de la educación superior, pero también subsidios a la demanda por medio de los cuales los estudiantes puedan financiar parte de su educación por una razón, porque el retorno individual de la educación superior es mucho más grande que el retorno individual que se tiene con básica, primaria y secundaria. ¿Qué opina usted de la universidad de lucro? Yo creo que el tema del ánimo de lucro. Del ánimo de lucro. El tema del ánimo de lucro, yo creo que el gobierno cometió un error al plantear ese tema, lo sacó. Yo creo que esa es una discusión distinta. Yo lo creo que uno se tiene que preguntar es si las universidades como organizaciones son capaces de sostenerse como organizaciones autónomamente o no. Y eso requiere una combinación de varias fuentes de ingresos. Yo, por ejemplo, pensaría que mantener una universidad totalmente financiada por demanda, por oferta, probablemente la convierte en una torre de marfil que no dialoga con empresarios, que no dialoga con organizaciones sociales. Yo creo que el diálogo es bueno. Claro, como todos los extremos son malos. Yo creo que una universidad financiada 90% solamente por actividades de extensión, pues es inadecuada. Ojo, que no todo lo público es bueno. Sí. ¿No es verdad, doctor Aurelio? Hay universidades públicas muy cuestionables. Y se acaba de reelegir por quinta vez el cerebro de la alma mater, que es el doctor Luis Enrique Arango. Pero bueno, esos son manejos de otro. Gracias a la autonomía que está garantizada. Mire, porque ahí hay problemas. Gracias al Consejo Superior que montó, donde la mayoría son agentes externos de la universidad. Que se aprovecha del argumento de la autonomía para mantenerlo. Pero el punto es este. Usted fue director del DANE, ¿sí? O sea, es una persona que maneja muy bien las estadísticas del país. Yo le quiero hacer unas preguntitas unas pildoritas más que una pregunta. Un país como Bolivia está en un índice de desarrollo humano por debajo de Colombia o por encima. Por debajo. Ok. Un país como Honduras está por debajo del índice de desarrollo humano de Colombia o por encima. Yo Honduras no lo sé. por debajo. Debe estar por debajo, no me lo sé de memoria. Ok. Un país como Nicaragua está por debajo del índice de desarrollo humano de Colombia o no. Probablemente también. Por debajo. Muy bien. Según la UNESCO, Bolivia invierte el 1,5% de su Producto Interno Bruto en educación superior. Honduras, el 1,2% del Producto Interno Bruto de su educación superior. Nicaragua, el 1,2% del Producto Interno Bruto de su educación superior. Colombia, el 0,5% de su Producto Interno Bruto de educación superior. ¿Son las dificultades fiscales del país o es una política evidentemente de sustracción y de aplicación de la retirada del Estado a la educación superior? No me venga a decir que Bolivia, Honduras y Salvador tengan, por supuesto. Aurelio, No, pero déjeme le respondo. Una precisión, simplemente porque tengo un dato diferente. El 4.9 del PIB se dedica en Colombia a la educación. A educación superior. El 1.01 se dedica a educación superior. Cuando usted habla- 1.01%. Ok. Datos oficiales. Pero son inferiores a todos los que yo di, de todas maneras. Sí. Aurelio, para aclarar los temas, Sí. el índice de desarrollo humano que usted sabe, usted lo conoce bien, no incluye educación superior. No, pero estoy hablando- Déjeme pero me terminar. mire el No, desarrollo- pero a pero me ver, mire el pero desarrollo de Aurelio, los es que países. usted trae un argumento Ok. que es, dígame el IDH y lo contrasta con otra cosa. El IDH tiene 3 componentes. Esperanza de vida larga y saludable, Colombia ha venido creciendo. ¿Gracias a qué? A 2 cosas. Uno, aumentos en acueducto y alcantarillado que ha hecho el país y que han disminuido la tasa de mortalidad infantil, y a educación particularmente en mujeres, que ha venido disminuyendo la tasa de mortalidad infantil. 2, la tasa de escolaridad combinada, que incluye la educación básica primaria y los logros alcanzados por el jefe de hogar y la cónyuge del hogar. O sea, ahí no está el tema universitario. Y el tercero es el PIB per cápita, que tiene que ver básicamente con una medida económica. Entonces, cuando usted me trae y le trae a la audiencia el tema del IDH, por favor, seamos claros que ahí en ese indicador que usted trata de mostrar, claro, yo lo conozco, lo respeto, me parece muy importante, pero ahí la educación superior no está. Bueno, César,
La educación es un sector de costos crecientes. Sí. Es un sector donde usted no puede resolver, reemplazar factores por otro para mejorar productividad, sino que al contrario va agregando factores, ¿cierto? La educación es un sector de retornos, el Internet es un ejemplo de que se pueden hacer cosas. de retornos de mediano plazo, Sí, no de retornos Internet inmediatos. es un ejemplo que Bueno, sí correcto. puede Es decir, este es un sector que evidentemente no es un sector que deba someterse a las normas de la medición financiera del retorno inmediato. Un país que quiere desarrollar un proyecto educativo de construcción y de creación de conocimiento debe dejar en manos ese sector ¿de quién? ¿Del Estado o del sector privado? Fundamentalmente. Yo creo que estar en manos de la sociedad colombiana y debe estar No, sometido a los me responda escrutinios. la sociedad. No, pero a ver, pero usted tampoco me... O sea, yo le estoy diciendo, pero usted me La colocó sociedad en la colombiana dicotomía. somos todos. ¿Quién debe ser el líder en ese Yo, sector? por ejemplo, Un sector creo que de la las Universidad Pública características. Colombiana debe responder frente a la sociedad colombiana y decir, bueno, en criterios de eficiencia y eficacia, en criterios de la calidad de lo que yo estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo con los recursos? Le vuelvo a dar el No, ejemplo. yo no le estoy Una cosa es la hablando- Universidad Nacional y otra cosa es la Universidad yo no le Pública en estoy Córdoba, hablando de que son fordismo. dos cosas totalmente Yo distintas. no le estoy hablando de métodos fordistas de eficiencia, yo le estoy hablando de métodos de desarrollo de país, de un proyecto de país que debe llevar incorporado un proyecto de conocimiento como país. ¿Son los intereses particulares los que van a resolver ese proyecto de país? No, Aurelio, venga, se lo pongo para que seamos claros. Usted me hace una pregunta de si debe ser solo el Estado o solo el sector privado. Y yo no creo, yo creo que es una combinación que la sociedad colombiana tiene que discutir cuál es la combinación adecuada. Pero yo tampoco creo que uno deba irse a un modelo donde todas las universidades sean solamente públicas. Yo en eso creo que sería un exabrupto. Estoy de acuerdo con el modelo mixto, Entonces, por supuesto. es un modelo mixto en el que hay que discutirlo y que la sociedad sepa. Por ejemplo, yo quisiera ver una organización de la sociedad civil que empiece a preguntarle a las universidades públicas sobre los recursos que están recibiendo, cuál es el retorno que están entregando, sobre la calidad de los estudiantes, de los educación que están recibiendo los estudiantes, qué es lo que se está logrando. Yo creo que esas son preguntas que hoy la sociedad colombiana no se está haciendo. Pero usted Les pregunto yo, ¿debe haber universidades privadas y públicas? Yo creo que sí. Pero el énfasis del problema es el gasto público en educación. Ese es el punto. No, central. bueno, claro, por Claro. eso. Por O sea, en un mundo como este todo el mundo defiende el modelo, pero aquí lo que estamos discutiendo no es si hay o no hay. Aquí lo que estamos discutiendo es cuál es el aspecto principal del modelo. Y tiene que ser el gasto público en la educación. Sí, ahora, ojo que de ahí a una diatriba contra la universidad privada, Aurelio, queda solo a un paso. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo cuál es el aspecto principal del modelo. Muy bien. César Caballero, gracias por acompañarnos. Siguiente testigo, señora Doctor defensora. Ballesteros. Carlos Ballesteros es presidente de la Confederación de Federaciones y Ligas de Asociaciones de Padres de Familia, es decir, de los padres de familia metidos, esto es educación básica, ¿no es verdad? Básica, primaria, secundaria y media. Su primera pregunta. Doctor Ballesteros, ¿qué tanto se puede reducir el gasto en otros sectores de la sociedad para aumentar el gasto en educación? Si lográsemos realmente concitar la sociedad colombiana a una concertación de lo público, señor juez, de lo público, podríamos pensar realmente desde el presupuesto nacional con el Producto Interno Bruto, reducir el gasto de la guerra y trasladar en educación. Nosotros planteábamos, doctora María Eugenia, hace mucho tiempo, únicamente 1 billón, doctor Aurelio. Hoy decimos que la educación necesita por lo menos de 3 billones en adelante para poder solucionar. Y eso tiene que ver con el tema que se plantea hoy en el debate, la gratuidad y el ánimo de lucro. Porque obviamente al trasladar unos recursos de la guerra hacia el sector público, a la financiación de la educación, y eso tiene que ver, doctora Toro, también con los maestros. Estoy de acuerdo, los maestros hoy en día están muy mal remunerados, pero también hay que exigir de los maestros, señor juez y doctora María Eugenia, compromiso, responsabilidad social. Y lo digo desde la básica. Nosotros tenemos mucho problema con maestros, tanto en el sector público como privado, por la falta de compromiso y de responsabilidad. Usted tocaba un tema supremamente relevante, la pertinencia. Pero entonces, doctor, ¿usted cree que con el aumento del gasto en educación podríamos pensar en una educación gratuita y así universalizar? Es que hay un tema bien importante, usted me acaba de dar la herramienta que ya se ha planteado en muchos escenarios. Es que el Estado ha confundido el gasto con la inversión. Una cosa es gastar y otra invertir. Cuando yo invierto en el talento humano, invierto en la educación, en la calidad, en la infraestructura, en la adecuación y capacitación de maestros, y ante todo, ¿dónde está ese tercer actor fundamental de la educación, doctor Aurelio? La familia. Nos han excluido del sistema educacional. En este ¿Cuál debate, es el papel de la Sergio, en este familia, debate no estuvo presente doctor? la familia. Aquí en el debate con la ministra de Educación frente a la reforma, la presencia de la familia fue muy limitada.
Entonces yo creo que ese es un tema realmente relevante que hay que traer aquí ¿Usted a cómo la ve el formación. papel de la familia ahí? Yo creo que es fundamental porque, pues, es decir, la familia a través de la historia es lo que ha financiado la educación del país, tanto en lo público como en lo privado. Hemos, a través de los impuestos directos o indirectos, a través de sacar recursos, a través de buscar el crédito, de endeudarnos. Recuerdo yo hace unos 6, 7 años que hubo una apuesta del Ministerio de Educación con algún sector, un pequeño sector de la educación pública, privada, de colegios, en donde demandaron, doctora María Eugenia, 300.000 padres, 300.000 familias en el país que las pusieron en la picota pública y les embargaron todos sus bienes porque no tenían cómo pagar la educación básica. Entonces aquí hay un problema de responsabilidad del Estado que tiene que ver realmente cómo financia la educación. Doctora, aquí se trató de Última insinuar- pregunta, Sí, doctora la María última Eugenia. pregunta. Se ha insinuado que debería volverse pública toda la universidad en el país. ¿Cuál es el papel que usted cree juega la universidad privada en el contexto social, económico, político? Es sencillo, del es como país? el espejo. Si yo tengo un retrovisor con qué mirar y comparar, puedo buscar un punto de equilibrio para ese encuentro. Entonces, ni tan público ni tan privado. Yo sí no estoy de acuerdo que el Estado le entregue recursos a lo privado para buscar mejoramiento de calidad o generar un modelo. Aquí hay que ir mucho más allá. Lo público, y como lo planteaba el doctor Caballero, es que hay universidades públicas que son es decir, sus resultados son paupérrimos. Desastrosos. Pero hay universidades privadas también que son, y le decía la doctora Toro, hay educación privada que realmente son universidades de garaje y sin embargo se le permite el lucro, ¿cierto? Yo creo que el tema fue muy acertado haberlo sacado, la protesta de los estudiantes, la reivindicación que el mismo Estado le ha dado, y hay que felicitar al presidente a su manera, Muy bien. porque de todas maneras sacó ese articulado. Muy bien. Pregunta a Carlos Ballesteros, Aurelio Suárez, que es el fiscal esta noche. A ver, doctor Ballesteros, de 100 niños que entran al sistema educativo en primaria, salen profesionales 12. Yo diría que menos. Esas son las estadísticas del Ministerio de Educación. ¿Fue? Muy bien. Hay que preguntarle al doctor Caballero, que fue director del DANE. Pero digámonos con las estadísticas del Ministerio de Educación. ¿Usted qué propuesta tiene como padre de familia para esos otros padres de familia que ven frustradas las posibilidades de sus Mire, hijos? doctor Aurelio, nosotros hemos planteado una teoría muy básica. Si yo, comillas, representando a la familia, inscribo 1.000 padres o 1.000 estudiantes, perdón, en un establecimiento, el deber, la obligación de ese establecimiento es graduar 1.000, no graduar 12, doctor Aurelio, porque ese es el éxito de calidad, es el compromiso, es la Pero pertinencia. usted, ¿qué le propone para eso? Yo estoy de acuerdo con usted en la descripción del problema. ¿Qué está proponiendo usted como padre de familia para eso? ¿Qué le está pidiendo al Estado? No, que ¿O a quién? subvencione, que ponga más recursos públicos a financiar ese recurso humano, a financiar la educación, claro que sí. O sea, la solución son más recursos públicos para la educación. Más recursos, pero ojo, el compromiso institucional de lo público tiene que revertirse en resultados de eficacia, de eficiencia y de calidad. Porque no podemos seguir alcahueteando también, doctor Aurelio, que simplemente lo que vemos en muchos colegios y escuelas públicas es que los maestros se reúnen en la cafetería a tomar tinto, etcétera, etcétera, y dejan a nuestros estudiantes abandonados en las aulas sin dictarle clases, sino simplemente poniéndole la tarea. Pero más recursos públicos. Pero más recursos. Mil gracias. Doctor Ballesteros, muchas gracias por acompañarnos. Señor juez, a usted muy amable. Muy bien, hemos terminado. Ya han escuchado ustedes argumentos de parte y parte. Hemos escuchado un muy interesante debate sobre lo público, sobre lo privado. Y lo que hay aquí de fondo es el modelo de financiamiento de la educación superior en Colombia. Pueden ustedes votar en este número telefónico que aparece en pantalla, 018-1124024. Pueden votar también en la página de internet www.canalcapital.gov.co. Regresamos después de la siguiente pausa con las conclusiones de ambas partes. Este es Veredicto. Enseguida regresamos con Veredicto, aquí, en Canal Capital. Más ciudad, más canal. Mi nombre es Ernesto, soy estudiante de psicología. Me desmovilicé, estoy contribuyendo a la construcción de la memoria histórica. Invito a los desmovilizados que se encuentran por fuera del programa a que se vinculen nuevamente a él acogiéndose a la ley 1424. Es la oportunidad que tenemos de seguir gozando los beneficios del programa y de no perder nuestra libertad. Recuerden, el plazo es hasta el 28 de diciembre de 2011. Llame al 018 91 15 16 o desde su celular al numeral 516.
Usted está viendo Veredicto, aquí, en Canal Capital. Más ciudad, más canal. Este es Veredicto. Regresamos. La gratuidad y el ánimo de lucro en la educación superior han sido nuestros temas de esta noche. Estamos hablando de financiación a propósito del paro de los estudiantes, un paro que se levantó, pero un movimiento que todavía sigue. Vamos a escuchar las conclusiones de nuestros invitados. En primer lugar, tiene 2 minutos Aurelio Suárez, que ha defendido esta noche la tesis de que es posible una universidad pública gratis, gratuita, sin ánimo de lucro. Es correcto, y que es posible hacerlo aún en las condiciones del país. Hoy, los recursos del Estado para la educación pública, la universidad pública, son del 0,5% del Producto Interno Bruto. Es apenas del 1,4% del presupuesto nacional. Se entrega 1 millón de pesos por estudiante universitario. Esos recursos, que llegan a 2 billones de pesos, son apenas 5 de 63 partes del gasto de seguridad y defensa y 2 de 30 partes del pago de la deuda pública. Colombia evidentemente puede hacer un esfuerzo para colocarse por lo menos en países que tienen niveles de desarrollo inferiores, como el caso de Honduras, como el caso de Nicaragua, como el caso de Bolivia, que invierten mucho más porcentaje de su Producto Interno Bruto en el sistema universitario. En segundo lugar, cuando se habla de que debe haber una universidad pública gratuita y que el esfuerzo principal del Estado en la educación superior debe ser ese, no se trata de excluir el modelo mixto de educación que existe, pero se trata de que el Estado y la universidad pública sean el sector líder en el proyecto de conocimiento de un país. Si Colombia toma el sendero y la tendencia del proyecto transnacional de educación superior con ánimo de lucro, nuestro país terminará siendo un país que abandona la construcción y la creación del conocimiento, como muchas personas eméritas, Carlos Gaviria, Emilio Yunis, Gabriel Misas, en distintos tratados, Francisco Piedrahíta, lo han expuesto, y el país renuncia a ser un creador y un constructor de conocimiento y se vuelve un país consumidor de conocimiento. Abandona su proyecto de nación, su proyecto de desarrollo. El que el sector público, la universidad pública, el gasto del Estado, sea el líder en el proyecto de creación de conocimiento de este país, es un problema de soberanía nacional, es un problema de nación, de autodeterminación, y va mucho más allá de temas fiscales, de mediciones de gerencia pública o de asuntos secundarios frente a la estructura misma de nuestra nación y nuestro país. Doctor Aurelio, gracias. Y ahora tiene la palabra su alegato de conclusión, Gracias. María Eugenia Correa, Gracias, sobre el señor. tema de la gratuidad. Insisto que el modelo de país y la educación no es solamente está en las manos del Estado colombiano. Creo que, y la prueba es que en este momento los padres de familia, los estudiantes y los diferentes actores de la sociedad tienen que hacer parte de la construcción de ese modelo de educación y de ese proyecto. Insisto en que cualquier reforma de educación que se haga en el futuro tiene que pensarse y abordarse desde la concepción filosófica del hombre que queremos formar para el siglo XXI y que corresponda a la realidad de un país como Colombia. Creo que una gran conclusión es que debemos lograr primero la gratuidad a nivel primario y a nivel secundario, porque de esa manera se rompe con la inequidad que existe en el país. Las universidades no podemos seguir recibiendo estudiantes con malas competencias en matemáticas, con malas competencias de lectura, estudiantes que no vienen preparados para afrontar los procesos de la universidad. ¿Y eso a qué se debe? A la inequidad que existe en la básica primaria y en la secundaria, a la baja calidad, porque como no hay un sistema construido y articulado en el país, que es el que estamos pidiendo a gritos, es imposible que esa articulación vaya desde el preescolar hasta la universidad. No podemos seguir pensando definitivamente en que las universidades, creo que la universidad pública sí debe buscar recursos y debe buscarlos en investigación, debe insertarse en la sociedad.
Yo creo que básicamente es eso. Miren, y el otro punto donde quiero insistir es la calidad. Aquí hemos hablado de calidad. Se acabó su tiempo, doctora María Eugenia. Bueno, quería hablar de la calidad en la investigación y en los profesores, pero de todas maneras, insisto en una cosa simplemente, el país no puede esperar calidad en su educación mientras no forme bien a su cuerpo docente. Lo demás está por verse. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.